Como están, hermanos, vamos a iniciar nuestro segundo tema de la sinodalidad profética, el programa evangelizador de Jesús, así se llama este tema, y vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Así que les invito a que hagamos juntos la oración del sínodo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces recordarán que en nuestro tema número 1, el anterior, hablamos un poquito de la teología del camino y que precisamente estaba fundamentada en el Evangelio de San Lucas, para hacernos ver que San Lucas, el evangelista, es el verdadero y propio teólogo del camino. Eso es lo que les dimos a conocer hace 8 días. Hoy vamos a entrar un poquito sobre el panorama global de la obra lucana. Así que nos vamos a meter un poquito lo que pues San Lucas nos va a presentar sobre el papel propiamente de este camino que va a realizar precisamente Jesús. Entonces, se propone a Jesús como modelo profético. Es decir, que es importante entender que para nosotros Jesús, ¿verdad?, es nuestro modelo. Nosotros vamos a ser sus seguidores, sus discípulos, sus apóstoles, sus misioneros. Entonces es importante que el modelo que nos propone San Lucas es precisamente el de Jesús. Y segundo, Jesús hace participar a todos de su misión. Así que esto no solo se queda como algo, como un acontecimiento histórico, sino que lo que se busca es que esto aterrice en la vida de nosotros y de la misma manera nosotros lo vivamos, pues esta es la idea. Entonces, el objetivo, pues, es lograr ese enlace de las resonancias proféticas propiamente de Jesús con nuestra vida. Y entonces cuestionar el proyecto que tenemos, al final de eso se trata. Si el proyecto que nosotros hacemos es como el de Jesús, y diseñar el proyecto de una sinodalidad profética, que nosotros pues de la misma manera como lo hizo Jesús, veamos si estamos haciéndolo o si lo podemos hacer, que ese sería el objetivo que deberíamos de alcanzar. Entonces, en síntesis vamos a decir que lo que trata Jesús de presentarnos en este párrafo de San Lucas que vamos a leer es recuperar las figuras proféticas del Antiguo Testamento. Ahora tenemos que darnos cuenta de que Jesús enlaza su vida con los profetas del Antiguo Testamento y él se constituye de esta manera como un profeta. Y segundo, es importante para nosotros que interpreta toda su vida desde el punto de vista de los profetas. Así que para nosotros, pues, la vida de Jesús está dentro de la línea que los mismos profetas realizaban. Jesús
entra en esa línea para enseñarnos a nosotros que esta debe ser la línea que nosotros debemos de seguir. Y por eso el tercer aspecto será para nosotros lograr esa identidad que Jesús nos presenta a nosotros y precisamente haciéndonos profetas como Él, que se expande en sus horizontes Jesús en ese momento del camino de Galilea a Jerusalén. Pero para nosotros sería también de la misma manera, de Jerusalén al mundo, como hicieron los Hechos de los Apóstoles, o de Jerusalén hasta Candelaria, donde nosotros tenemos que hacer vivir esto. Es un tercer aspecto que nos hace sinodal y espacial. Sinodal es decir, caminando juntos, en comunión, en participación y en el espíritu misionero profético sinodal. Entonces, tenemos que aprender a vivir de esta manera, pues lo que para nosotros debe ser esta tarea profética. Esta es la introducción. Vamos ahora a leer el Evangelio de San Lucas. Está tomado de San Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30. Entonces es muy importante que le pongamos atención a esta lectura que vamos a hacer en este momento. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el volumen de Isaías, el profeta, y al desenrollarlo encontró el texto donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Cuando enrolló el volumen, lo entregó al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga miraban con atención y comenzó a decirles: esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Todos se mostraban de acuerdo con esto y estaban asombrados por las palabras favorables que él decía. Pero se preguntaban: ¿acaso no es este el hijo de José? Él les contestó: con seguridad ustedes me dirán este refrán: médico, sánate a ti mismo. Tienes que hacer aquí, en tu propia tierra, las mismas cosas que oímos que hiciste en Cafarnaúm. Y continuó: les aseguro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. En tiempos de Elías había muchas viudas en Israel cuando dejó de llover durante 3 años y medio y todo el país sufrió hambre. Pero el profeta Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la región de Sidón. Y en tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la sinagoga se indignaron y levantándose lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la parte más alta
de una montaña sobre el que estaba edificada la ciudad, con la intención de despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues esta es una cita muy linda, tiene muchísimo contenido y nos vamos a detener en algunas partes. Creo que esto es lo que tenemos que ver, qué fue lo que quiso decirnos Jesús ahí. En el contexto del objetivo de lo que decíamos, que precisamente hablamos de que es un programa evangelizador de Jesús y que lo llamamos profético, el programa de Jesús. Entonces, dice que Jesús fue, tomó el libro de Isaías, es un profeta, lo desenrolló y tomó la parte que identificaba la misión de Isaías y con lo que estaba realizando Isaías. Y entonces Jesús toma esto que era propio de Isaías y lo asume para con él. Y por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y uno puede pensar, bueno, en Jesús estaba el Espíritu de Dios. Y podemos recordar el día de su bautismo, cuando el Espíritu Santo en forma de paloma lo bautiza en el río Jordán, Juan Bautista, y baja el Espíritu Santo. Es decir, que así como también lo tenía Isaías, que en su momento Dios se lo había dado, ahora también en su vida pública empezó con el Espíritu de Dios también Jesús. Y me ha enviado, dice, ¿verdad? Me ha ungido, ¿para qué? Ungido es, me ha enviado, ¿para qué me ha ungido el Señor? Me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres. Es decir, que es una opción preferencial por los pobres, lo que decimos que la iglesia hace. Aquí está muy clara. Todos los profetas en el Antiguo Testamento y ahora el mismo Jesús, lo primero que tiene que hacer es anunciar la buena noticia a los pobres. Es decir, a todas las personas necesitadas, las humildes, sencillas, lo que nosotros entendemos por la pobreza. Anunciar la buena noticia, porque al final casi siempre los pobres son marginados, son rechazados, y aquí encontramos cómo Jesús viene, como los profetas, a integrar este proyecto para que trabajemos de manera especial por la preferencia por los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos. Ese es otro elemento importante. Así que también la misión de los profetas, y en este caso Jesús asume su papel de lo que precisamente tiene que hacer él, anunciar una buena noticia también a gente que está cautiva, es decir, que no le encuentra sentido a su vida, o que las injusticias del mundo lo están oprimiendo. Entonces la iglesia viene muchas veces a hablarnos de que tenemos que aprender a liberarnos de esas realidades que son injustas. Entonces, a liberar a los cautivos, la vista a los ciegos. ¿Qué significa esto de la vista a los ciegos? Pues sanar enfermos podríamos interpretarlo, pero va un poquito más allá. Dar la vista a los ciegos es aprender a tener un enfoque diferente a las cosas que muchas veces vemos en este mundo. Dar la vista a los ciegos significa darle un nuevo enfoque a la doctrina que muchas veces los judíos tenían y que la habían adaptado a sus circunstancias. Y viene Jesús a hacerles ver que no está bien lo que estaban haciendo. Y entonces como que les cambia las prioridades. Y en algún momento esto es confrontativo porque no les va a agradar a ellos hacerles ver que precisamente la manera de entender esta nueva ley de Jesús por amor no es la que ellos estaban usando, que buscaban pues hacer algo mejor para sí mismos y no tanto para el servicio de los demás. Y creo que es importante entonces detenernos en estos elementos porque son de los que la iglesia debería de hacer hoy también, Lo están haciendo los profetas en el Antiguo Testamento, lo hace Jesús y lo vamos a hacer nosotros en la iglesia también, porque esta es la misma dimensión profética que nosotros también tenemos. Y el último aspecto, y dejar en libertad a los oprimidos.
Yo creo que también verá cuánta gente está oprimida y está viviendo en injusticias, y la iglesia tiene que hacer algo para liberarnos. Todos los proyectos sociales que la iglesia de hecho tienen un objetivo: liberar al hombre de sus esclavitudes espirituales, morales, sociales, económicas, culturales, todas las dimensiones. Es nuestra tarea. Y por último, anunciar el año de gracia del Señor. Creo que también es otro elemento importante. La vida en gracia, anunciar. Jesús venía a rescatarnos, a liberarnos del pecado y a darnos su gracia. Qué lindo esto, realmente es una maravilla ver que en este pedazo de párrafo de Isaías, para nosotros tenemos ya esta oportunidad. Entonces, creo que en este párrafo se concretiza todo el papel de lo que Jesús tiene que vivir y que de nosotros como iglesia tendríamos que vivir. Claro, Jesús dice, esta lectura que acaban de oír se está cumpliendo hoy. Quiso que las personas ahí fueran muy astutas para adaptar el mensaje que él estaba retomando de Isaías, para que entendieran que era el suyo y también para que entendieran que es el que tendrían ellos que asumir. Entonces le contestan de esta manera: médico, cúrate a ti mismo, tú eres el hijo de José, demuéstranos entonces con milagros. Y entonces Jesús les hace ver que esa dureza de corazón, esa incredulidad, esa indiferencia es la que de hecho el pueblo ha tenido con los profetas antes y que la están teniendo con él también, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice que se indignaron, se molestaron. ¿Cuántas veces cuando la iglesia habla también la gente se molesta? No les agrada cuando la iglesia habla no en sí misma, sino en nombre de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se le rechaza, y aquí a Jesús se le rechazó. Pero esto no es más que lo que iba a suceder después en la misma iglesia. ¿Cuántos mártires tiene la iglesia que también han hecho lo mismo y por eso han sido perseguidos? Nosotros tenemos aquí en nuestra arquidiócesis profetas como el padre Hermógenes, como Monseñor Gerardi, que al final son ejemplos de personas que entregaron la vida buscando el bien del pueblo, aunque algunos otros lo vieron de otra manera. Pero sí es muy importante entonces entender esto. Es importante entonces saber que los profetas en el Antiguo Testamento, como aparecen también en esta lectura, Isaías y Eliseo, pues nos hacen ver que no pudieron hacer milagros en el pueblo judío por la dureza de corazón de esta gente. Como puede suceder también hoy, la gente no quiere creer, porque nadie es profeta en su tierra, nos lo dice, y esto es una realidad. La gente es incrédula y endurece su corazón. Sin embargo, nos toca a nosotros anunciar esta palabra y denunciar las injusticias. Así que bueno, pues hay un proceso ahí de profetas que en todo el Antiguo Testamento se manifestaron, algunos en un primer momento acompañando a los reyes, en un segundo momento denunciando las injusticias de los reyes, y en otro tercer momento en contra de todo lo que estaban haciendo los reyes, porque realmente estaban oprimiendo al pueblo y se solidarizan con el pueblo, que son las actitudes que, tratando de ser fieles a Dios, va viviendo un profeta a través de las circunstancias. En la iglesia también hoy vemos que el Papa atiende a todos los jefes de gobierno y están con él, pero a veces tiene que denunciar las injusticias como esa guerra que se está dando en Ucrania, ¿verdad? Él lo dice, y esto no es agradable, que en un momento también él se opone, pero todo es por fidelidad a Dios, y ese es el papel del profeta. Bueno, pues también este es el papel también del cristiano, Nosotros que estamos en este proceso de sinodalidad, entendemos que en el Antiguo Testamento así se miraba, en el presente Jesús lo practica así, y en el futuro nos está invitando a que nosotros lo apliquemos también ahora aquí en nuestra iglesia y en nuestro ambiente con esta realidad. Y nos lo está pidiendo para que nosotros pongamos, pues tener una postura también, diríamos, crítica también ante las situaciones que estamos viviendo hoy. ¿Ve? Y creo que es importante saber que todo sea
por vivir estos valores y principios cristianos que el Señor nos da. En fin, creo que estos son de las cosas importantes. Y por último, pues, ¿cómo aplicar esta sinodalidad profética entonces en nosotros? Pues dar continuidad a este carisma, ¿verdad?, de este movimiento profético que nosotros tenemos de Jesús, ¿verdad? Nosotros en nuestro camino tenemos que ir creando este camino profético que anuncia, que interpela y que Jesús con sus gestos, con sus acciones simbólicas, pues va desnudando la desorientación y los esquemas sociales, políticos y religiosos que tenía el pueblo y los va invitando a una conversión. Y a los que no quisieron convertirse se vuelve una confrontación y son los que lo crucifican. Tenemos que tener muy claro eso. Y por eso nosotros también tenemos que cargar la cruz y seguir a Jesús, porque es parte también del proyecto que el mismo Jesús nos enseñó. Entonces, qué importante pues entender que, sin embargo, Jesús fue enseñando a sus apóstoles y a sus discípulos, y no solo se quedó con ellos, él como profeta, sino lo compartió con los apóstoles y luego con los discípulos, los 72 que mandó para que llegaran a todos los rincones. Y creo que después de haber llegado a Jerusalén y haber anunciado esto, nos ha mandado a todos por el mundo para que vayamos y anunciemos y proclamemos también este mensaje. Así que creo que es muy importante que nosotros tengamos claro esto, ¿no? Que nuestra función hoy es pues hacer que este papel profético de Jesús se haga una realidad. Y esta es la perspectiva que Lucas nos presenta de una comunidad en camino. Tenemos nosotros que caminar también con todas estas realidades, de anunciar la palabra, de denunciar las injusticias y por último también de que nosotros tengamos que construir el reino de Dios con nuestras comunidades. Ojalá que nosotros pues podamos dar ese testimonio como Jesús lo hizo, haciendo milagros, viviendo con misericordia, formando a nuestras comunidades y denunciando las cosas que no han sido o no están siendo buenas a la luz de la voluntad divina de Dios, a la luz de su doctrina. Pues yo creo que con esto tenemos ya pues un buen material para reflexionar y meditar y que ustedes podrían apoyarlo en lo que se les está presentando en los folletos que tenemos acá. Entonces, les puede servir para interiorizar más o profundizar más, pero en síntesis es lo que les acabo de presentar. Así que, pues tenemos dos preguntas al final para que ustedes las puedan decir. La primera es, ¿te consideras profeta en tu pastoral, comunidad o equipo de servicio? Sí, no, ¿por qué? Y la segunda, ¿consideras que llevas el carisma profético en tu camino pastoral? Pues creo que es importante que cada una de estas dos preguntas nosotros nos las compartamos, intercambiemos nuestras opiniones y aterricemos pues esta dimensión profética como programa que Jesús nos ha presentado y que quiere que nosotros vivamos hoy, este Cristo de ayer, de hoy y de siempre y del futuro que nosotros tenemos que construir con Él. Vamos entonces ahora a hacer la oración final. Te damos gracias, oh Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Somos parte